Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando el dominio fasorial. Vamos a ver qué sucede ahora con las fuentes, con la sinusoide especialmente, porque ahora vamos a trabajar con fuentes que van a ser ya sea senos o cosenos, obviamente definidos en el tiempo. Y nosotros lo que vamos a hacer es directamente, por ejemplo, esta expresión que corresponde a un coseno, la vamos a representar en el dominio fasorial. Este dominio, ¿se acuerdan que les comentaba yo? Donde calculaba las impedancias también, como un número complejo llamado fasor, que va a tener una magnitud, que en este caso va a ser simplemente Bm, y va a tener un ángulo, así que lo representamos obviamente en forma polar. Ese ángulo que ustedes ven acá va a ser precisamente el que vamos a tener acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Va a quedar implícito. Va a quedar implícitamente la frecuencia, pero nosotros no la vamos a estar ocupando. Sin embargo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, esto, verlo de esta manera, tenemos el plano complejo, podríamos decir entonces que el fasor, por ejemplo, ahí estaría representado por la magnitud, obviamente la distancia desde el origen hasta este punto, y tendríamos un ángulo de phi, ¿ya? Y además, esto que ustedes están viendo tiene asociada una frecuencia angular, porque la verdad es que estos fasores están rotando a una frecuencia determinada, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros nos vamos a concentrar después en la relación que existe entre diferentes fasores, por ejemplo, el fasor del voltaje y el fasor de la corriente. Y por eso es que podemos omitir, por decirlo de cierta manera, ese omega, porque ese omega en principio es constante. ¿Ya? ¿Y qué hacemos en el caso que tengamos un seno? Por ejemplo, podríamos tener algo así. Un b de t igual a bm seno de omega t. Nosotros representaríamos esto como b, que va a ser el fasor, ¿cierto? Bm, eso queda tal cual. Y aquí vamos a tener que quitarle 90 grados. Esto lo voy a modificar un poco para que así no nos quede exactamente igual. ¿Ya? Vamos a ponerlo como teta. Ahí. ¿Ya? Y va a quedar entonces como teta menos 90. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? En realidad, lo único que hicimos es convertir el seno en un coseno, con un desplazamiento, en este caso quitándole 90 grados al ángulo. ¿Ya? Entonces es como que lo desplazamos únicamente. Y eso obviamente, si después lo tuviéramos acá, por decirlo así, el teta menos 90 ahí, nosotros lo convertimos y nos queda de esta forma. ¿Ya? Eso es todo lo que hacemos. En definitiva, si tenemos un seno, nos queda así. De hecho, lo vamos a destacar ahí. Ese es el cambio que existe. ¿Ya? Si es coseno, directo. Esto que tenemos acá, lo voy a dejar bien representado. Este es el dominio temporal, ¿cierto? Temporal. Y el otro va a ser el dominio fasorial, que es donde nosotros vamos a resolver los problemas. Fasorial. ¿Cómo lo aplicaríamos entonces? Vamos a ver un ejemplo, un problema cualquiera, donde vamos a calcular. Vamos a partir con un problema simple y después obviamente vamos a ir subiendo el nivel. Si tienen alguna duda, por favor me escriben o comentan nomás, si quieren con las dudas. Yo sé que al principio puede ser medio extraño, pero quiero que lo piensen de la siguiente manera. En el dominio del tiempo, si nosotros aplicáramos directamente la ley de Kirchhoff de voltaje o mejor aún los métodos de análisis, veríamos que nos quedarían sistemas de ecuaciones diferenciales al momento de resolverlo, los cuales nosotros podemos resolver. Sin embargo, un poco más lento y nos va a llevar mucho más esfuerzo que simplemente pasar a este nuevo dominio fasorial, donde vamos a resolver todo con sistemas de ecuaciones algebraicos, pero claro, con números complejos. Es lo que tenemos que pagar a cambio, por decirlo de alguna manera. Y una vez que nosotros resolvamos en ese nuevo dominio, relativamente más simple, volvemos al dominio del tiempo. ¿Ya? Y estas soluciones que obtenemos del dominio fasorial, de hecho, son válidas cuando tenemos como 1 o 2 segundos hacia adelante. ¿Ya? Y si es que uno quisiera hacer un análisis transitorio, o sea, de los cambios que ocurren, podríamos decir, en menos casi de un segundo, desde que ocurrió algún cambio, lo que sucede con esas señales, ahí habría que hacerlo de forma temporal, o sea, habría que hacer análisis en el tiempo. ¿Ya? Pero la mayoría de los casos, la verdad es que pueden ser analizados en este nuevo dominio. Y de hecho, eso es lo que se realiza muchas veces en ingeniería eléctrica, ¿ya? Trabajar en el dominio fasorial. Ahora, vamos entonces a resolver un problema. Vamos a poner aquí un ejemplo. Nos van a pedir calcular una corriente. Calcule, o de hecho mejor una tensión. Calcule B de T. Y B de T va a ser una tensión que va a estar definida en nuestro circuito. El circuito va a aparecer ahora.
tenemos acá, vamos a poner una fuente de tensión, vamos a tener un resistor. Va a ser un circuito relativamente simple, ya, porque en realidad estamos comenzando recién a ver cómo se aplica todo esto, así que vamos a ir poco a poco incorporando elementos. Un circuito relativamente simple, como les decía. Y aquí vamos a tener dos henrios, vamos a tener acá uno dividido en 16 farad, vamos a tener 2 ohm y aquí vamos a tener 1 ohm. Esto que está acá, esta fuente va a tener un valor que va a ser obviamente una sinusoide, porque lo que estamos viendo ahora es justamente el cómo analizamos los circuitos y que le estamos aplicando señales senoidales, alternas y en particular senoidales, que son las que se dan en los circuitos eléctricos. Y va a ser, por ejemplo, un 100 coseno de 2t más 30. Pero ¿saben qué? Estoy muy cerca, así que lo voy a poner simplemente, o en realidad muy pegado al borde. Ahí. El voltaje va a ser simplemente este. 100 coseno de 2t más 30. Ese es nuestro voltaje que tenemos en esa fuente, ¿ya? Como pueden ver, tenemos inductor, capacitor y algunos resistores, junto con una fuente que está definida de esa manera. ¿Qué hacemos entonces nosotros ahora? Es una excelente pregunta. Vamos a pasar el circuito completo al dominio de la fase o al dominio fasorial. Así que lo vamos a escribir acá. Primero, entre comillas, pasamos el circuito al dominio fasorial. El circuito al dominio fasorial. Fasorial. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a calcular las impedancias y además vamos a calcular el fasor correspondiente. Vamos a partir con las impedancias, que de hecho es lo más simple. Voy a copiar acá el circuito, en realidad creo que lo puedo copiar, vamos a intentarlo. Que me cambié de whiteboard porque al menos hoy día se me actualizó y como que cambió bastante. Entonces hay cosas que no permite hacer, de hecho la exportación y todo. Así que vamos a trabajar hoy día con Word. Esperemos que no nos genere ningún inconveniente. Y si no nos genera algún inconveniente, lo resolvemos, ¿no? Así no va. Ya, ahí tenemos el circuito. Podía haberlo movido sin problema. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como en la clase pasada, yo tengo por acá el apunte, nosotros vimos que los resistores, capacitores e inductores se pueden representar como impedancias, que recuerden que es este concepto generalizado que nos dice qué tanto se pone un elemento, tanto una corriente continua como una corriente alterna. Ya, tiene las dos componentes, por decirlo de alguna forma. Y esta tabla es la que nosotros requerimos. Así que me la voy a llevar, me la voy a tomar prestada y vamos a calcular las impedancias correspondientes a cada elemento. Obviamente, en el caso del resistor, vamos a ver que no cambia casi nada. ¿Qué hizo? Ah, me quedó esa imagen así. Vamos a checar. Si quiero que esté simplemente acá, como para irlo a mano. Oh, vamos a darle aquí estrecho. Esa es la desventaja de repente usar Word, pero hasta que encuentre una mejor herramienta, vamos a trabajar con Word. ¿Ya? Así que, ¿cómo nos queda nuestra impedancia? Para el caso de los resistores, ustedes pueden ver que no depende de la frecuencia. Esto es algo muy importante que me estaba olvidando de incluirlo. ¿Cuál es la frecuencia a la que está el circuito? ¿A qué frecuencia tenemos que analizarlo? Lo pueden escribir, lo pueden comentar. La clave es, fíjanos acá, ¿qué frecuencia creen ustedes que vamos a tener que considerar? ¿Serán 10 radianes por segundo? ¿Serán 5? ¿Será 1? ¿Será 0? ¿2? ¿Cuál es la frecuencia angular que tenemos acá? Está en el circuito. Fíjense bien la estructura de lo que yo escribí arriba. ¿Sí? Ven que el omega, que es la frecuencia angular, viene a ser el que está acá multiplicando al t dentro de la sinusoide. Sería 2 efectivamente, Vicente. 2 es la frecuencia angular. ¿Y por qué decimos eso y qué es importante? Porque tienen que pensar en lo siguiente. Si yo tengo un circuito que está siendo excitado o como lo quieran decir ustedes, voy a pensar en otra frase, o está siendo estimulado, no sé, como quieran verlo, a una frecuencia determinada, el circuito responde a esa frecuencia. Es como que si yo voy y empiezo, no sé, a mover un sistema, una mesa, y le empiezo a hacer oscilar a una frecuencia determinada, me va a responder a esa frecuencia. ¿Ya? Eso es lo que sucede. En este caso es lo mismo. A pesar que sea un ejemplo quizá demasiado simple, pero es la misma idea. Así que vamos a tener que ver qué pasa con los resistores, capacitores, inductores de esa frecuencia, qué tanto se oponen a la circulación de corriente y además, obviamente,
Después vamos a ver que la solución de nuestro problema, que no escribí ninguna tensión, así que tengo que escribirla, va a estar esa frecuencia también. Vamos a poner el voltaje, vamos a poner acá. ¿Por qué? Porque podemos. En realidad para que tenga un poco más, sea un poquito más entretenido. Ahí. Recuerden que este es un primer problema, así, para ir entendiendo la dinámica que tenemos que seguir para poder resolverlo. Y después nos lanzamos a problemas de mayor nivel, como siempre lo hacemos. Ya, así que eran 2 radianes por segundo porque es precisamente la frecuencia que tiene nuestra sinusoide. Aquí una pregunta súper válida sería, bueno, ¿qué pasaría si yo tuviera diferentes frecuencias? Tuviera, por ejemplo, esta fuente de tensión que está a 2 radianes por segundo y tengo otra fuente de corriente o de tensión que estuviera, por ejemplo, a 5 radianes por segundo. ¿Qué hacemos? Y la verdad es que lo que se realiza es analizar para cada frecuencia por separado. Se aplica el llamado teorema de superposición, donde nosotros lo que hacemos es ver la contribución, en este caso la tensión B0 de la primera fuente, apagando la otra como si no existiera, y luego ver la contribución de la otra fuente. Y obviamente como estamos trabajando con sistemas lineales, nosotros podemos sumar esas componentes. Y al final es como que, no sé, pues, 2 personas estuviéramos moviendo un mueble, quisiéramos conocer la fuerza resultante. Yo podría poner a una persona a empujarlo, tomar la fuerza que está aplicando, sacar a esa persona, poner a la persona 2 y ver qué fuerza está aplicando, ¿cierto? Yo podría asumir, obviamente podrían existir errores porque las personas no somos lineales, más o menos podría estimar cuál es el valor resultante. En el caso de los circuitos, como son elementos lineales, yo sí puedo hacerlo sin problema. Esa es la idea, ver las contribuciones por separado. Si es que sucediera. En particular, nosotros tenemos solamente una frecuencia, así que no habría que hacer eso para este problema. Así que bueno, partimos. La resistencia que tenemos acá, que sería de 2 ohm, podemos ver que su impedancia es exactamente la misma, ya que no depende de la frecuencia. Podría ser cualquiera, va a seguir siendo su impedancia 2 ohm, y en el caso de ella, de 1 ohm. Por el contrario, ¿cierto? Tenemos que el inductor y el capacitor cambian. Va a depender, obviamente, de la frecuencia, el que tanto se opone a la corriente eléctrica. Así que vamos a tener ZL, le vamos a poner un nombre para calcularlo bien. ZL va a ser J omega L. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el J? Es la unidad imaginaria. ¿Qué sería el omega? La frecuencia angular, ¿cierto? Si dijimos que depende, justamente aquí es donde aparece que depende. Y L es la inductancia que tiene el elemento. ¿Se acuerdan que dependía exclusivamente de su construcción? O sea, las dimensiones, los materiales que están involucrados. Así que aquí podemos calcular justamente la impedancia que va a tener para esa frecuencia. Va a ser de J 4 ohm. Aquí voy a borrar J4 ohm. Lo voy a poner en negro, ¿no? J4 ohm. Y tenemos que calcular ahora lo que sucede con este elemento, con el capacitor. Para el capacitor hacemos exactamente lo mismo, solo que obviamente la expresión es esta. ¿Ya? Porque en el caso de él, vamos a ver que tiene un comportamiento inverso a medida que aumenta la frecuencia con respecto a lo que pasa con nuestra inductancia, nuestro inductor. De hecho, ustedes pueden, si quisieran, obviamente, analizar un poquito más y entrar a hilar más fino, notar lo siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la frecuencia aumenta mucho, mucho, mucho? O sea, grandes valores de frecuencia. Pongamos, no sé, megahertz, o en este caso, mega radianes por segundo. Recuerden que el omega es igual a 2πf, ¿cierto? Así que yo cuando hablo de hertz me estoy refiriendo a esa frecuencia. Por lo general en Chile tenemos 50 Hz, Estados Unidos 60, pero en otros sistemas podríamos tener una mayor frecuencia. ¿Ya? Y lo que pasaría es que nuestro inductor cada vez presentaría una mayor impedancia, o sea, quiere decir que se va a poner cada vez más, al punto que se va a comportar como un circuito abierto, así que seguimos aumentando y aumentando y aumentando la frecuencia. Por el contrario, nuestro capacitor, como tiene el omega K, a medida que aumenta la frecuencia, él va teniendo cada vez una impedancia menor, hasta que al punto extremo, en el que omega tiende a infinito, se comporta como un corto, no se opone en nada, ¿cierto? Eso, para que lo tengan en cuenta, nos muestra que estos elementos se comportan de una manera totalmente opuesta, ¿cierto? El capacitor y el inductor. A pesar que tienen similitudes por ahí. Y bueno, calculando, para no hablar de otras cosas que de momento no estamos ocupando, pero que igual son importantes analizar y entender. Nos queda 2. El C, ¿cuánto vale? 1/16. Podrán ver que elegí ese número para que nos quedara un poquito más cerrado acá. Si nosotros simplificamos esto, ¿cuánto nos queda? Claramente nos va a quedar abajo 1/8, por tanto va a ser menos J8 ohm. Eso es lo que nos va a quedar.
Lo vamos a reemplazar directamente acá. Y vemos qué queda. Menos J8 ohm. Y estamos listos. Ya podemos empezar a calcular. Bueno, en realidad nos faltan algunas cositas todavía. ¿Qué nos falta? Esto ya no va a ser una tensión que va a estar definida en el dominio del tiempo, sino que va a ser un fasor y nosotros lo vamos a representar justamente así. Los fasores se representan con una mayúscula y con un punto, a veces también en los libros, porque obviamente en los libros se representan con negrita. A mano la verdad es que yo lo voy a dibujar con el punto, para no tener ambigüedades y poder confundirnos, ¿ya? Así que tenemos eso listo y nos queda algo. Nos queda representar el fasor correspondiente a la fuente, esa sinusoide. Recuerden que aquí le estaba comentando al principio de la clase que si es que está definida como coseno, nos queda BM y el ángulo. Y ese es el fasor que representa la sinusoide en el dominio fasorial. Recuerden eso, la representa. Si está definido como seno, le tenemos que quitar 90, pero es el único cambio que existe. Aquí tenemos claramente un coseno, nos va a quedar así 100 con ángulo 30. Y ese va a ser el número complejo correspondiente al fasor que representa la sinusoide en el dominio de la fase o dominio fasorial, si queremos ser consistentes. Buscando el negro acá, nos va a quedar 100 con ángulo 30. ¿Se acuerdan que hicimos ese repaso de los números complejos? Y justamente ahora vamos a darle uso a eso mismo. Hasta acá. Quiero saber si se entiende cómo fue que llegamos a este circuito. Fíjense bien que teníamos un circuito que tenía una sinusoide, o en realidad una fuente cuyo valor era finalmente, está definido de forma senoidal, y teníamos inductancias, capacitancias y resistencia. Luego nosotros nos pasamos a este nuevo dominio para evitar obviamente que nos queden sistemas de ecuaciones diferenciales, porque habíamos visto que justamente en el capacitor y el inductor era a través de derivadas e integrales que se relacionaban el voltaje y la corriente. Ahora, sin embargo, se van a relacionar simplemente por medio de productos y divisiones. Esa es una gran ventaja. Y vamos a copiar esto y lo vamos a resolver. Vamos a usar nodos o mallas, la verdad. Cualquiera de los dos métodos nos va a servir, se van a aplicar exactamente igual. Hay que tener cuidado con no equivocarnos en los coeficientes. Eso es el único cuidado que yo podría decir que deberíamos tener. Así que vamos a ir para acá y pegamos este circuito. ¿Qué quieren ocupar? Nodos o mallas. Ustedes lo dicen primero. El primero que lo escriba es lo que vamos a hacer. Nodos. Ya, aplicamos no. A pesar que en algunos casos es más simple aplicar malla, yo creo que podríamos también aplicar ambos métodos. Se me corrió el más, miren. Bueno, vamos a arreglar el más a ver si se puede. ¿Saben qué? Le voy a borrar el más. Se fue, ¿no? Quiso quedar donde debía quedar. Se fue. Ahí. Voy a tener que entrar en la búsqueda de otro software, quizás. Pero al menos te está sirviendo. Ahí. Así que bueno, se nos corrió también ese J. A ver si lo puedo acomodar. Si no, lo voy a tener que borrar y volver a escribir. Era J4. No se olviden. ¿Dónde está el J? Ahí está. J4 ohm. Y ustedes querían aplicar primero nodos. Aplicamos nodos. Vamos a definirlo ahí. Vamos a tener esta tensión, vamos a tener esa tensión y esa tensión. Acá le vamos a llamar E1. También lo vamos a definir como fasor, así que le vamos a poner el punto y lo vamos a poner en mayúscula E2 y este va a ser E3. El E3 claramente va a quedar directamente definido, por eso es que lo dejé así. Así que partimos entonces. Vamos a ponerle aquí aplicando nodos. Aplicando nodos, lo cual ya es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Nos queda así. Voy a guardar porque no, después se nos pierde. ¿Qué nos queda entonces? Tenemos que E3 menos 0 va a ser igual a justamente 100 con ángulo de 30. Así que ponemos eso directamente. E3 menos 0 es igual a 100 con ángulo de 30. Obviamente el E3 va a quedar valiendo 100 ángulo de 30 volt. ¿Sí? Así que está lista esa tensión. Pueden notar también ustedes que todo lo que estamos haciendo ahora se basa exactamente en las mismas cosas que empezamos a ver al principio del curso. Ya, ¿no? Este no es un curso como los que nosotros podamos olvidar simplemente, no sé, algunas cosas que hicimos y empezar a ver cosas nuevas. La verdad es que todo va como sobre lo mismo. Ya. Ahora, acá nos va a quedar entonces en el nodo 1, nos va a quedar E1 menos E3 dividido en 2. E1 menos E3 dividido en 2.
más 1 menos 0 dividido en J4. Menos 0 dividido en J4. Aplicamos lo mismo. Aquí de repente nos va a hacer trabajar un poquito más, pero por el hecho, me refiero a sacar los coeficientes, pero la dinámica es la misma. E1 menos E2 dividido en 1. Este es más simple, así que no nos va a afectar demasiado. Y eso igual a 0. ¿Sí? Así que aquí nosotros podríamos empezar a juntar todo. La verdad es que no conviene mucho multiplicar por un factor común, sino que nos conviene juntar todo y después por último ocupar la calculadora para ver qué nos queda. Así que yo diría 1/6 más 1 sobre J4 más 1. Estoy juntando todo lo que tiene E1. Esto es lo que va a quedar multiplicado por E1. Después de esto nos va a quedar más el E2, ¿dónde está? De hecho nos queda menos E2. Vamos a poner menos 1 E2. Y el E3, ¿dónde está? El E3 queda acá, ¿cierto? Lo voy a despejar inmediatamente ya. Me va a quedar entonces 1/2 E3. Me parece que ahí tengo todo, ¿cierto? Tengo el 1/2, que está acá, ¿cierto? Tengo el 1 sobre J4, tenemos el 1, el menos 1, 2, y lo dejamos acá este valor. Así que podemos entonces juntar todo. Podría hacerlo a mano, no habría ningún problema. Aquí nos quedaría obviamente 3/2 menos J1/4. Eso es lo que nos quedaría el coeficiente que está ahí. ¿Sí? De hecho, lo voy a poner por acá para copiarlo donde corresponde. Recuerden que lo que tenemos que hacer es sumar la parte real y sumar la parte imaginaria. Y no se olviden que 1 sobre j, porque lo ocupé acá obviamente, es igual a menos j, algo que revisamos en el repaso de números complejos. Así que nos queda 3/2 menos J1/4. Y eso multiplicando a nuestro E1. ¿Ya? Menos 1, E2. Y aquí sería igual a, ¿qué es lo que era el E3? Era 100 con ángulo de 30, ¿cierto? Así que nos va a quedar entonces 50 con ángulo de 30. Y tendríamos así la primera ecuación. A veces hay que trabajar un poquito más por el hecho de que son coeficientes, como les digo, coeficientes complejos, ¿ya? Ecuación 1. Estoy medio chueco, pero bueno, después voy a buscar la regla. Ya, ecuación 1, nos quedaría entonces obtener la otra ecuación. Aquí pueden ver ustedes que nos va a quedar así. Miren. Voy a hacerlo directamente acá. Acá lo voy a trabajar. Vamos a tener E2 menos E1 dividido en 1 más E2 menos 0 dividido en menos J8. E1, perdón, E2, ¿cierto? Que estamos tomando la saliente. Menos E1 dividido en 1 más E2 menos 0 dividido en menos J8, que es la impedancia. Recuerden que es tal como antes tomábamos nosotros resistencia, aquí es la impedancia. Y ese menos forma parte de ella. Eso es muy importante. Esto lo igualamos entonces a 0 porque no tenemos ninguna otra cosa que llegue. Y vamos a ver cómo me queda, porque una de esas no se copia tal cual. Vamos a ver. De hecho, creo que lo puedo cortar y vamos a ponerlo por acá. ¿Se ordenó? Sí, quedó bien. No se corrió nada. Pensé que se podía haber corrido un poquito más. Ya. Y con eso, entonces podemos obtener la ecuación 2. Tenemos que simplemente ordenarla un poquito. Yo creo que me conviene más ponerla por acá. Vamos a ver si me queda ordenado. Sí, sí me quedó. Muy bien. Ya. Y nos quedaría algo así. El E1 nos va a quedar simplemente menos 1E1. Nos va a quedar el E2. ¿Qué va a tener el E2? Va a tener 1, va a tener más 1 sobre menos J8. Ya lo copié tal cual. ¿Y esto cómo va a quedar? Va a quedar 1. Recuerden que si 1 sobre J es igual a menos J, entonces yo tendría lo siguiente. Me va a quedar menos, esto va a quedar J, se va a hacer positivo, y me va a quedar un octavo. Estamos en lo correcto, ¿no? ¿Ya? Sería así. Más 1 más J sobre 1, sobre 8, perdón. Sí, J sobre 8, multiplicándole 2.
Ya, tendríamos así la ecuación 2. Vamos a revisar también esa operación porque a veces uno podría llegar a confundirse, equivocarse, así que hay que tener cuidado. Esa yo diría que es la única diferencia que tenemos en estos casos, ya, que hay que tener cuidado con los coeficientes. Vamos a comprobar acá. Así que estamos ok, para no ir propagando errores. Ya, eso que está ahí es lo mismo que esto, ¿cierto? Así que sería menos. Sí, sí, da bien. Sí, está correcto. Recuerden que partía de eso, de que 1 sobre j es igual a menos j. Nosotros en el repaso de números complejos lo revisamos. Así que si es que alguien por algún motivo no lo vio o no pudo participar de la clase, recomiendo mucho que vea la grabación. Entonces, una vez que ya tenemos las dos ecuaciones, podemos resolver. Vamos a ver qué queda. Así nos queda de esta forma. Vamos a dejar acá nuestro sistema. Tratando de hacer una curva bien. Ahí. Un poquito más para acá. ¿Ya? Y tenemos 3 medios menos j un cuarto. Después acá vamos a tener menos 1. Después tenemos menos 1 por acá. 1 más j un octavo. Después nos queda obviamente los E1 y E2, que son los que estamos tratando de calcular. Y esto igual a 50 ángulo 30 y el 0. Ahí. Ya, así que vamos a resolver. ¿Dónde lo vamos a poner? Por acá lo vamos a poner. E1 menos E2. ¿Dudas respecto a lo que hemos realizado hasta ahora? Ya, no se queden con las dudas, si que las llegan a tener. Mientras yo busco acá la calculadora que desapareció su símbolo por algún motivo. Ya, agregamos todo nuestra calculadora. Vamos a poner acá entonces el A. Vamos a borrar esto. C con corchete a la izquierda, C con corchete a la derecha. Y ponemos 3 medios. 3 medios menos, aquí la verdad es que conviene poner directamente J cuarto. Le ponemos no second, sino que coma simplemente para separar el otro elemento de esa fila. Menos 1, C con punto y coma para saltar a la siguiente. Otro menos 1. Aquí tienen que usar el menos pequeño, no la resta, porque estaríamos restando respecto a algo más, ¿ya? Y nos daría error de sintaxis. Y aquí agregamos el 1 más, nuevamente ponemos J y lo dividimos en 8. Y eso va a estar guardado en nuestra variable A. Vamos a ver que esté ok. Acá arriba está lo que yo agregué. 3 medios menos j cuartos, después menos 1, 1 más j un octavo. Veía un 0 ahí, pero está bien. Claramente yo tengo la calculadora configurada con forma polar, por eso me los convierte directamente, ¿ya? Pero en sí están bien incorporados. Después de eso agregamos la otra matriz. Le ponemos corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Nos queda 50. Aquí tenemos que agregar, por si acaso, el fasor, que es un número complejo, ¿cierto? Con paréntesis, debido a que está en forma polar y la calculadora en específico lo requiere. Si yo no pusiera los paréntesis redondos, me daría un error de sintaxis y no me aceptaría lo que estoy agregando. Así que mucho cuidado con eso, que es un error muy común. Ahí. Ya tenemos el listo, así que va a ser a la menos 1 por b. Y nos queda así. 94,20 con ángulo de 43,83, vamos a dejar, y 93,47 con ángulo de 36,71. Vamos a escribirlo acá. Se dan cuenta que en sí el circuito, por los elementos que tenía, no es complejo, pero igual nos hace, me refiero, no es difícil de trabajar, pero el desarrollo es un poquito más largo. Y a mano también nos tomaría más tiempo. Por eso es que es muy recomendable usar la calculadora acá. Y por eso es que le hemos dado énfasis desde un principio para que ustedes ya se manejen con ella. Y no sea algo totalmente nuevo. Pero, ahí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que revisamos hasta ahora? ¿Cómo calculamos las tensiones? Si no, cualquier duda me dice. Yo, profesor, Dime. yo quedé con la duda, ¿cómo definió la matriz a partir de la ecuación? Ah, ya. Mira, lo que sucede es que ahora cada uno de estos elementos, que ahora, claro, como que ya no es solo un número, esto es un coeficiente que va acá, por ejemplo. ¿Te fijas? El otro coeficiente sería este que está acá. Ahí. Y lo mismo sucede con los otros casos. Por ejemplo, podemos ver entonces que tenemos este coeficiente que está acompañándole 1 ahí, ¿sí?
Y este otro coeficiente que está acá, morado, le vamos a poner, es ese, que va ahí. ¿Te fijas? Ah, ya. Sí, sí. ¿Sí? Es que pensé que por un momento Mm. pensé que la matriz la definí solamente con la segunda ecuación. Claro, Pero ¿no? Lo que no, pasa es no que, en la primera. sí, lo que pasa es que ahora, como les decía, los coeficientes son complejos, de repente no quedan tan bonitos. Pero en sí es lo mismo, pero un poquito más complejo. ¿Ya? Y ahí nos va Vale, profe, quedando, gracias. pues nada. Así que una vez que ya resolvimos, podemos calcular entonces la tensión que nos piden. Recuerden acá, voy a dejar un poquito para que lo vean mejor. Ahí. Recuerden que nosotros estábamos buscando ese B0. ¿Qué es lo que es B0? Claramente ese B0 va a ser la tensión que tenemos entre el positivo, que sería en este caso, por ejemplo, 0, menos E1 será igual a B0. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. 0 menos E1 igual a B0. O sea, en realidad mucho no tenemos que calcular porque ya está listo. En definitiva, me quedo en verde, ahí sin negro. En definitiva, nos queda esto. B0 creo que lo puse en verde. Vamos a dejarlo en verde. ¿O está en azul? Me disculpen, pero lo voy a poner en azul ya. Solamente para ser consistente. Vamos a ponerlo ahí. B0 igual a. Y esto va a ser, como le decía, 0 menos E1, si no me equivoco. Por andar pintando de colores diferentes, se me olvidó. Sí, 0 menos E1. Recuerden, siempre la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Y eso va a ser igual a la tensión que estoy viendo en el caso que estoy ocupando no. Así que en realidad queda bien directo. ¿Ya? Nos va a quedar así. B0, le cambié el color acá, vamos a ponerlo ahí. B0 igual a 94,20. Y aquí quiero que noten algo, porque de hecho esto es algo que es muy, muy común, que uno de repente como que le entra la duda y no sabe por qué se ocupó así, ¿ya? Y lo que nos va a quedar acá, por si acaso, yo podría sin ningún problema haber dejado menos 94,20 con ángulo 43,83. O sea, lo podría dejar con el menos adelante. Pero lo que sucede realmente es esto, miren, mucha atención. ¿Qué es un menos 1 para números complejos? Menos 1. Si yo voy y dibujo el plano complejo, y tengo acá, por ejemplo, el J imaginario, tengo la parte real, y yo dibujo ese número ahí, miren lo que me queda. Vamos a ponerlo un color bien vistoso. Ahí está el menos 1, ¿cierto? Menos 1. Por tanto, yo podría representarlo con un ángulo de 180 o con un ángulo de menos 180. Sería totalmente válido entonces escribir menos 1 es igual a 1 con ángulo de 180, como le estoy comentando, o 1 con ángulo de menos 180. Podría usar cualquiera, no hay ningún problema. Entonces, si esto, que es un menos 1, yo lo multiplico por un número complejo que está expresado en forma polar, claramente lo que hago es dejar intacta la magnitud, porque recuerden que el producto entre dos complejos en forma polar es igual a multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Entonces, lo que él genera es una rotación del ángulo. En palabras simples, el B0 me quedaría ahora 94,20 con el ángulo que tiene acá, más 180 o menos 180. Cualquiera de los dos me sirve. Vamos a hacerlo a la calculadora para que ustedes lo vean. ¿Ya? Como decía, siempre puedo dejar el menos, pero se tiende a acostumbrar uno a, o se acostumbra a dejar el ángulo modificado. ¿Ya? Y nos queda entonces 94,20. El ángulo es de 43,83. ¿Ya? Y mire lo que pasa si yo lo multiplico por menos 1. Me va a quedar con 94,20 con ángulo de menos 136,17. Lo dejaría yo como 2,2. ¿Y por qué quedó igual? Porque obviamente no modificamos la magnitud, ¿cierto? Según lo que estamos viendo, al multiplicar por este o ese número, nos queda la magnitud tal cual, ¿cierto? Sería 1 por 94,2. Después 43,83 más los 180 o menos 180. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cuál me presentó la calculadora? Vamos a ver cuál. Yo voy a anotar por mientras lo que me dio. Ahí, lo dejé en 4 cifras significativas. Estaría ok, ¿cierto? Le vamos a dejar acá encerrado. Dejarlo con morado, cerrado. De hecho, tengo también lápiz arcoíris, así que voy a usar el lápiz arcoíris. Es como chueco. A ver qué pasa aquí. ¿Es mi mano la que está chueca? Lo más probable. Ahí. ¿Ya? Y le estaba diciendo yo entonces que podríamos nosotros obtener cualquiera de esos dos, ¿cierto?
Veamos. Si yo voy y tomo el ángulo que teníamos originalmente, que era ese 43,83. Si yo le sumo 180, ¿qué me da? Me da ese número, 223,8. No es el que está acá. Y si le quito los 180, me da menos 136,2. ¿Sí? ¿Cuál es el que elige la calculadora? Siempre el ángulo que tiene la menor magnitud. Eso es lo que hace. O sea, si me hubiera quedado por inventar 100 como ángulo, me habría dejado los 100 positivos y no el negativo que hubiera sido más grande. ¿Ya? Para que tengan una idea de por qué la calculadora era eso. ¿Ya? Así que ese sería el resultado. También habría sido válido poner entonces 94,20 con ángulo 223,8. Ningún problema. ¿Ya? Pero mi recomendación es use la calculadora, que lo hace directo. Esto es un... No, pero como una observación, esto lo vamos para acá. Observación. Para que lo tengan presente, porque a veces creo que esa ya es una V. ¿Sí? Ahí sí. Ahí. ¿Ya? Así que hemos calculado el B0, pero como fasor. ¿Qué nos faltaría entonces? Recuerden que nos pedían el B0, pero como en el dominio temporal. Por último, solo bastaría representar la tensión buscada en el dominio temporal. Solo faltaría representar B0 en el dominio temporal. En el dominio temporal. ¿Cómo hago eso? No lo hemos visto, ¿cierto? Lo van a notar que en realidad es muy directo respecto a lo que hemos estado haciendo al principio. Si ustedes se fijan bien, aquí arriba yo dije que si estamos en el dominio del tiempo y yo quiero obtener el fasor que representa esta sinusoide en el dominio fasorial, simplemente me quedaba con el BM, ya tal cual, y el ángulo se convertía obviamente en el ángulo del número complejo que está representando a esa sinusoide. Y bueno, y si hubiera sido un seno hay que desplazarlo, pero en sí la dinámica es la misma. Ahora, nosotros tenemos esto, queremos volver para acá. Claramente, si volvemos como un coseno, lo hacemos directo. Yo tomaría la magnitud de mi fasor, la dejaría acá, y tomaría el ángulo de mi fasor y lo dejaría ahí. ¿Con qué frecuencia? Obviamente con la frecuencia que originalmente teníamos, la frecuencia a la cual está siendo excitado el circuito, que sería en este caso 2 radianes por segundo. Sería la que está acá. ¿Ya? Así que en definitiva nos queda así. Voy a poner en azul, B de t, B0 de t va a ser igual a la magnitud que nos quedó nuestro fasor B0, 94,2 o 20. Coseno, porque así hacemos una conversión directa. Yo lo dejaría simplemente como 2t. Recuerden que la frecuencia angular era 2. Y aquí el ángulo queda tal cual está. Sería entonces menos 136,2. ¿Sí? Y ese sería el resultado que estábamos buscando. Claramente, esto es lo relevante para nosotros. Eso y eso. ¿Sí? Y no hay que cambiarle nada, no hay que ponerle, no sé, que tiene un menos y cambiarle un más, no. Tal cual. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O se me acabó el café? Bueno, ese es el procedimiento. Es más largo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, la transformación de 180 se hace solamente cuando queda menos C1. Claro, ese menos Creo que se 1 es el que fue nosotros más. representamos así. Sí, efectivamente. Cuando queda negativo un fasor, hay que o sumarle o quitarle 180. Vale. ¿Ya? Pues nada. Y bueno, como pueden ver, claramente el problema, si hubiera sido con resistores, quizás lo hemos resuelto un poco más rápido, porque al ahora tener estas impedancias, que son números complejos, hace un poquito más lento el obtener los coeficientes. Pero en sí, el método lo aplicamos tal cual. Muy bien. Personalmente, yo creo que en términos didácticos es bueno tomar el método que no sea óptimo porque así uno tiene que esforzarse más para hacerlo. También. Como ejercicio, ¿saben qué vamos a hacer ahora? Nos quedan 25 minutos. Lo vamos a resolver con Maya, como para recordarlo. También les voy a dejar un video. Yo tengo un recordatorio del método de Maya, usando en este caso fasores y todo, porque así vamos como mezclando ambas cosas. Vamos a tomar esto de acá. Déjenme ver dónde dejé el dibujo. Por si acaso les recuerdo que me cambié de software del Whiteboard porque se actualizó y por algún motivo como que no deja exportar en un tipo de archivo que era más cómodo, como que tiene menos opciones.
La verdad es que no me gustó la actualización. Así que por eso estamos trabajando ahora en el Word, que tampoco anda mal. ¿Sí? Tiene un poquito menos de opciones, pero al menos es consistente y no le cambian las cosas que sirven. A ver, vamos a poner esto por acá. ¿Y saben qué? De hecho, no lo voy a tomar desde el principio, porque lo que necesito yo es el circuito que está acá, ¿cierto? Este es el que nos sirve a nosotros. Este es el que nos sirve. Lo vamos a resolver con Maya. Van a ver que quizá para este problema va a ser un poquito más rápido. Como ejercicio nunca está de más. Así por último recordamos el procedimiento y todo. Esa es la ventaja de repente de manejar ambos métodos, porque por último nos sirve como para comprobar, ¿cierto? Vamos a poner acá, usando mallas. Mi recomendación es siempre manejar la mayor cantidad de herramientas y después yo ocuparé la que me sirva más al caso, o la que me parezca a mí que va a ser más simple aplicar. Y esto lo vamos a borrar, porque por algún motivo al copiarlo se me corre este más y este menos. Ahí. Ya, por ahí se ve bien, me falta poner nomás el J4. Recuerden que la frecuencia es la misma, obviamente no cambia nada. Acá. Ese es rosado, ¿no? Rosa. Y más menos. Era menos más, si no me equivoco. Sí, era menos más, ¿cierto? Sí, menos más. Ya, estamos listos entonces, vamos a ocupar mallas. Rojo le vamos a poner acá. Ciruela, rojo. Va a ser I1. Recuerden que también van a ser fasores estas corrientes. Y procedemos. Nos va a quedar así. Malla 1. Son dos mallas, así que de hecho es un poquito más rápido en mi opinión. Vamos a ver si es así. Sería menos 100 con ángulos 30. ¿Sí? Después tenemos más 2 y 1. Voy a poner el rojo acá. Más 2 y 1. Más tenemos acá el J4. Recuerden que esa es la impedancia que tenemos. Es como antes era nuestra resistencia, ¿cierto? Es la impedancia, es un concepto más general que incluye a la resistencia. Y 1 menos y 2. Están circulando dos corrientes. Igual a 0. Así que nosotros entonces podríamos decir que va a ser simplemente 2 más J4, nuestro coeficiente que estaría multiplicando al I1, y va a ser menos J4, el que va a estar multiplicando al I2. Y todo eso va a estar igualado a 30 con ángulo, perdón, 100 con ángulo 30. Iba a decir 30 con ángulo 100, todo al revés. Ahí. Y tenemos así nuestra ecuación. ¿Qué color vamos a poner? Verde. Verde vamos a poner acá. Me disculpan el pulso, pero está un poquito mal hoy día. ¿Qué les puedo decir? Ahí. ¿Ya? Ecuación 1. Luego, en la malla 2, también podemos obtener la ecuación de la misma manera. Y de hecho, incluso hay una forma más rápida, pero eso se las voy a presentar en las clases siguientes. ¿Ya? Yo podría sacarla al vuelo. De hecho, por ahora les voy a mostrar nomás, a ver si alguien lo deduce qué es lo que estoy haciendo. Quedaría así la ecuación, miren. Menos J4 y 1. Y nos quedaría aquí 1 menos J4 y 2. Igual a 0. Se puede sacar así. ¿No? Pero esto es un spoiler de la clase siguiente donde les voy a mostrar cómo lo acabo de hacer. Por ahora lo voy a hacer con el método clásico que hemos visto, yendo elemento a elemento. Y sería entonces J4 por la I2 menos la I1. I2 menos I1, la corriente que estamos analizando, menos la otra porque va en sentido contrario, más 1 por I2, que sería obviamente ese término que está ahí. Recuerden que estamos sumando tensiones. Y tendríamos más menos, ese menos por si acaso forma parte de la impedancia. ¿Ya? No lo omitimos, es parte de ella. En realidad nosotros seguimos aplicando el método tal cual, pero justamente pasó que tuviera ese signo menos. Y 2 igual a 0. Si nosotros desarrollamos esto, vamos a ver claramente que nos va a quedar únicamente menos J4 por U y 1. Y si sumamos lo demás, va a quedar 1, la parte real, ¿cierto? Y la parte imaginaria va a ser 4J menos 8J. Así que sería menos 4J por I2. Igual a 0. Y dio lo mismo, ¿cierto? Dio lo mismo. ¿Coincidencia? La verdad es que no. Pero la próxima clase les muestro cómo lo hice para que ustedes también
Lo pueden aplicar más rápido si es que lo quieren, si no pueden ocupar la forma clásica que hemos estado trabajando siempre. Porque obviamente al hacer las cosas más rápido, a veces uno también se puede equivocar, pero hay que ir compensando y viendo qué nos conviene. Luego podemos resolver el siguiente sistema. Así, ponemos acá nuestros coeficientes. Ahí, estoy como medio chueco con las curvas, pero bueno. 2 más J4 sería ese primer coeficiente. El segundo sería menos J4. Este sería menos J4. 1 menos J4. También por ahí a veces yo recomiendo hacer esto. La verdad es totalmente opcional, pero como a veces en otros sistemas pueden haber muchos elementos, nos conviene separarlos para que no se nos vayan a confundir. En este problema quizás no es necesario porque no son tantos, ¿cierto? Pero nunca está de más. Aquí sería 100 con ángulo de 30 y 0. Y podemos resolver entonces y obtener las corrientes, que nos van a quedar de la siguiente manera. Y 1, la voy a poner acá abajo mejor. Y 1 va a ser el siguiente valor que vamos a obtener ahora ya. Agregamos todo, voy a poner por acá, y partimos. Corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Nos queda entonces 2 más J4, coma, nos quedaría entonces menos J4. Lo mismo acá, recuerden punto y coma para saltar a la siguiente fila, menos 4J, coma, y pondríamos entonces el 1 menos J4. Aquí hay que tener bastante cuidado porque si yo pusiera ese menos pequeño lo que haría sería multiplicar 1 por el menos J4. No lo restaría. Este es el de la resta y ese es de simplemente multiplicar por menos 1. Va a ser negativo, ¿ya? Cuidado con eso. También es un error común, la verdad. Así que guardamos esto y ahí ustedes pueden ver que efectivamente me quedó a mí que era 1 menos el J4, lo que debería ser, ¿cierto? Ahora vamos a poner el B. Y tenemos 0 y ponemos arriba el fasor que sería 100 con ángulo de 30, no olvidando que tenemos que poner los paréntesis redondos, si es que no lo hacemos. Y dicho, ¿saben qué? No lo voy a hacer para que ustedes vean el error que aparece. Porque de repente me han preguntado, no en este curso obviamente, pero en pruebas de cursos anteriores, ¿por qué no le aceptan los números? Me sale error de sintaxis. Y obviamente es porque no lo están agregando como corresponde. Ahí le ponemos los paréntesis. Y ahí la calculadora puede reconocer qué es efectivamente. Aquí, como nosotros ya actualizamos A y B, podemos subir y buscar esta línea. Esta línea que está por acá. A a la menos 1 multiplicando al B. Nos quedan estas corrientes. 12, vamos a ponerla acá, vamos a buscar el negro, ahí está. 12,04 con ángulo de menos 39. 39,25 amperes. Y nos va a quedar 11,68. Estoy usando 4 cifras significativas, ¿cierto? 126,7 amperes. Y ahora vamos a ver si es que nos da. Si es que no nos equivocamos en algún lado. ¿Ya? En definitiva, ¿cómo nos queda? En definitiva, tenemos que la tensión buscada, la B0, primero la tenemos expresada como fasor, ¿cierto? Va a ser igual a, ¿dónde está el B0? Está en azul. Va a ser la impedancia por la corriente que circula de positivo a negativo. Tal como lo habríamos hecho anteriormente, porque cuando estamos trabajando en el dominio de las fases, la ley de Ohm se cumple para una impedancia. De hecho, lo voy a poner acá porque esto es algo que me parece que no lo hemos revisado. Nunca está de más destacarlo. En el dominio de la fase, recuerden, porque habíamos visto que para los casos en que teníamos un capacitor y inductor, las relaciones eran diferentes. Se cumple esto. ¿Ya? Ley de Ohm. Y le vamos a poner aquí los colores que tenemos. Vamos a encerrar. Así que calculamos. Dijimos que iba a ser entonces J4, la impedancia, por la corriente que circula de positivo a negativo. ¿Y qué corriente circula de positivo a negativo? O sea, evidentemente la que va en este sentido, ¿cierto? Hacia arriba. Va a quedar, por tanto, positiva la I2 y negativa la I1. Va a ser así I2 menos I1. Es el criterio, recuerden.
y 2 menos y1. Y esto era azul, lo voy a poner azul. No es que haya cambiado el resultado, pero me gusta ser consistente con los colores, la verdad. Ahí. Y nos quedaría entonces el siguiente número. Vamos a calcular si es que estamos en lo correcto o no, ¿ya? 4J y va a ser la diferencia de dos corrientes. Así que la voy a poner acá. Las voy a dejar tal como las anoté en la punta, ¿ya? Y 2 menos y1, ¿cierto? Sí, y 2 menos y1. Sería 11,68 y así van a poder ver si las aproximaciones que hago andan bien o andan lejos, porque una vez andan lejos, ¿cierto? Por eso que es bueno ir comprobando todo. 126,7. Y me quedaría la I1, que sería 12,04 con ángulo menos 39, ¿cierto? Ese era el que teníamos arriba, 25. Y le damos Enter. Vamos a ver qué nos dio. Nos dio 94,18. Vamos a ponerlo así. 94,18, perdón, 17, con ángulo de menos 136. 17 la vamos a dejar. No, perdón, 2 la vamos a dejar. Ahí, porque estamos usando 4 cifras significativas. Y esto sería en volt. Luego, si quisiéramos nosotros representar nuestro número ahora en el dominio del tiempo, nos quedaría así. En el dominio temporal, tendríamos el B0ET, que recuerden, si lo representamos como un coseno, nos queda tal cual, o sea, dejamos este número acá y dejamos el ángulo, ¿cierto? Como el ángulo de fase de nuestro sinusoide o de nuestra sinusoide. Es 2t porque 2 era la frecuencia angular, menos 136,2. Escribe mejor el 3. Ahí. Volt. ¿Sí? Y estaríamos ok. Me parece que hay una diferencia porque nos quedaba como 94,20, creo. Sí, 20 y menos 136,2. ¿Ya? ¿Cuál sería el error? Por si acaso a alguien no le parece, podemos calcularlo. Calculemos la diferencia que existe. Asumiendo, por ejemplo, que el correcto fuera el otro, que la verdad es que tampoco es que sea el correcto, pero vamos a asumir. 94,2 menos 94,17. Lo que estoy calculando acá es un error porcentual, por si acaso. Si alguien se pregunta qué estoy haciendo. Para saber cuál es la diferencia porcentual entre ambos resultados. Solo como un ejercicio, ¿no? Que para una prueba estaría bien. Me queda eso multiplicado por 100. Tenemos un error de 0,03%. Muy bien, ¿cierto? Un error bastante pequeño, ¿cierto? Así que estaríamos ok. ¿Qué era eso? Las 13:18. La verdad es que para la próxima clase lo que vamos a hacer es ejercitar con otros problemas de nivel prueba, por ejemplo, porque la verdad es que es introductorio. No diría que es como que está regalado, pero digamos que es una primera aproximación para ver cómo nosotros aplicamos estos métodos. Se fijan que partimos primero el circuito en el dominio del tiempo, convirtiendo sus resistores, capacitores e inductores en impedancia y además sus sinusoides en fasores. Resolvimos en el dominio fasorial, o aplicando los métodos tal cual, solo que ahora son coeficientes complejos. Y cuando ya llegamos a lo que queríamos encontrar, que en este caso era una tensión, la representamos en el dominio del tiempo. Y esa transición es bastante directa, como pueden ver ustedes. Así que, próxima clase, como les decía. Proximal. Próxima clase. Ejercicios y potencia también. Potencia compleja, vamos a ver. Después vemos más potencia. ¿Ya? Así que nos veríamos entonces el próximo martes. Espero que estén muy bien. ¿Ya? Yo les doy este apunte en un momento. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Perfecto.